El día 24 de octubre se produjo una excelente noticia en nuestro país, que fue el acuerdo entre el Partido Socialista y Sumar para marcar las líneas de un nuevo gobierno progresista. Este es un hecho que es trascendente, puede tener mucha importancia en la vida de las gentes y nos pareció oportuno, de una forma como muy urgente, hacer una charrada e invitar a representantes parlamentarios del Partido Socialista y de Sumar. Es muy importante, yo creo que es muy importante el que los representantes, en este caso Susana Sumelzo, diputada del Partido Socialista por la provincia de Zaragoza, y Jorge, que es diputado por la provincia de Zaragoza, pero en este caso por Sumar, Jorge Puello. Les agradecemos mucho su presencia en esta charrada, que es un hecho saludable, democrático, el que dos representantes políticos, en este caso del Partido Socialista y de Sumar, vengan a esta humilde charrada a hablar con nosotros, a cambiar impresiones, a contarnos cómo ha sido el acuerdo, cómo lo ven ellos, qué perspectivas de futuro, en fin, un ejercicio democrático que, bueno, nos gustaría que se repitiera a lo largo de la va a moderar la charrada Anabel Jimeno, es profesora. Ella es una persona de militancia en la izquierda de largo recorrido. Le agradecemos mucho también que haya aceptado moderar esta charrada y ella será la que nos presente a los dos ponentes de hoy. Muchas gracias y bueno, pasarlo bien. Vale, pues muchas gracias, Julián. Bueno, voy a hacer la presentación, simplemente los nombres, ya sabemos que las dos personas, ya lo ha dicho Julián, que han aceptado amablemente la invitación. Susana Sumelzo, representante del Partido Socialista, diputada en el Congreso de los Diputados por el Partido Socialista, ya es una veterana en esta experiencia del Congreso de los Diputados. Y Jorge Puello, diputado al Congreso, en este caso Nobel, es nuevo diputado en el Congreso de los Diputados por la coalición Sumar. Ambos son representantes aragoneses que esperamos que nos cuenten hoy las principales líneas del acuerdo para el nuevo gobierno, que esperamos que se confirme en breve dicho gobierno. Y bueno, no quiero entretener más porque cuanto más ágil sea el debate, muchísimo mejor. Ellos en principio nos van a presentar unas primeras líneas. Ellos se han repartido el tiempo y los temas como les ha parecido mejor para no sobrecargar y no repetir. Y cuando ellos terminen sus intervenciones, se abrirá una posibilidad de intervención de las personas que estáis aquí para que preguntéis, comentéis, etcétera, porque ambos han dicho que lo que les interesaba más era que lo que comentaseis las personas que estáis aquí. Y bueno, finalmente cerrarán y haremos, bueno, pues si más adelante volvemos a tener oportunidad de otra charla de este estilo, pues podremos ver cómo han evolucionado las cosas y bueno, pues ya está. Así que adelante le doy la palabra en primer lugar a Susana Sumelzo, diputada del Partido Socialista. Así que adelante. Muchas gracias, Susana. Bueno, muchas gracias a vosotros, a Anabel, y también a Julián y a todos los que formáis parte de la plataforma Aragonesa Progresista por invitarnos a participar y por darnos la oportunidad también de poder charlar con vosotros sobre un tema, como bien decías, Julián, que es bien importante porque nos estamos jugando mucho. Yo me he estado hablando antes con Jorge y hemos creído oportuno pues hacer un poco de reparto y creo que como me toca empezar a mí esta charrada, pues sería bueno recordar que el pasado 23 de julio, tras unas elecciones municipales y autonómicas en las que la derecha y la ultraderecha se llevaron por delante a muchos gobiernos municipales y autonómicos de progreso, pues la ciudadanía española eligió en las urnas, a través del voto, pues decidir que no debía haber un gobierno en España, no les dieron una mayoría suficiente para
pues bueno, para derogar todos los avances sociales y conquistas que había habido en la última legislatura, para no seguir perdiendo derechos y libertades y para no volver a retornar a las políticas injustas bueno, pues que hemos visto ya en pocos meses que está ocurriendo en las comunidades autónomas y en los municipios donde ha formado gobierno el Partido Popular junto con Vox, que traen retroceso, desigualdad, confrontación territorial. Y bueno, pues dijeron que sí, así lo hemos entendido nosotros desde el Partido Socialista, pues a la política de diálogo y el acuerdo, a la pluralidad, a la diversidad territorial, como un activo que nos define y nos tiene que definir como país, y a la continuidad de los grandes avances y transformaciones y nuevos derechos que se han llevado a cabo en los últimos años. Desde ese mismo día, desde el mismo día 23 de julio, nuestro secretario general, Pedro Sánchez, pues no dejó de trabajar para reeditar una coalición progresista con Sumar. Y en este ha sido el primer paso, que es el acuerdo de gobierno que se firmó la semana pasada entre nuestras dos formaciones. Un acuerdo que, pues bueno, para alcanzar el pleno empleo y para poder fortalecer el estado de bienestar, para materializar el derecho constitucional a una vivienda digna. Hago así un repaso de los epígrafes que hay para que luego nos podáis preguntar. Pues para hacer la lucha contra el cambio climático una oportunidad, para consolidar la diversidad territorial, para seguir haciendo un referente mundial a España del feminismo, para también consolidar el liderazgo de España en el plano mundial y también en el europeo. En definitiva, para seguir avanzando frente al retroceso que nos ofrecen los gobiernos de derechas, para reencontrarnos frente al enfrentamiento, la crispación y la desigualdad, el bloqueo que plantean un gobierno del PP y Vox. Y esta es la verdadera disyuntiva a la que nos enfrentamos con los resultados que dieron las urnas el pasado 23 de julio. Seguir avanzando en una propuesta de futuro como el acuerdo que hemos firmado conjuntamente PSOE y Sumar, o sea, anclada el acuerdo en valores de progreso y de convivencia, o por el contrario, abrir la puerta a un gobierno en el que la derecha y la ultraderecha nos hagan retroceder décadas en unos pocos años. Entonces, bueno, quisiera también agradecer de corazón a todos los que nos están escuchando en esta charrada la ayuda que nos prestasteis y también desde los sindicatos en esta campaña el pasado 23 de julio, para poder frenar esa ola reaccionaria que está avanzando de la ultraderecha en toda Europa y también amenazaba a España. Y bueno, quisiera aprovechar, yo creo que ya, bueno, pues no sé si quiero hablar obviedades o hablar del propio documento, que entiendo que todos los que participan en esta charla se lo han leído o lo han ojeado y nos plantearán las dudas. Pues es ridículo a no ser que nos planteéis dudas en concreto. Yo creo que desde el Partido Socialista queremos ser una fuerza política que tenga la grandeza de seguir mirando hacia adelante y dejar atrás las dificultades que nos han causado los diferentes desencuentros que hemos tenido a lo largo de estos tiempos. Y bueno, como bien todos sabéis, y si alguno de vosotros sois militantes socialistas, pues ahora son los militantes los que tienen que validar este acuerdo. Y de hecho, pues hasta el próximo sábado tenemos derecho pues a votar, a participar y dar a decir sí o sí no a este acuerdo. Entonces, bueno, tenemos una gran responsabilidad también como militantes socialistas. Y bueno, pues creo que pese a las dificultades de determinados temas que todos conocemos o diferentes debates, no todos tenemos por qué estar de acuerdo en todo, si ponemos altura de miras, pues y siempre pensando en el interés de los españoles y también de nuestro país, creo que es un buen acuerdo y una magnífica oportunidad para seguir hacia adelante. Aprovecho y ya termino. Y entiendo que lo hago de la mano de Jorge también para invitaros a todos vosotros, a todos los que queráis, desde la plataforma que nos ha invitado a esta charrada por la tarde, pues a visitarnos en el Congreso de los Diputados. Creo que es una buena oportunidad para que podáis venir a Madrid y os enseñemos las instituciones desde las que representamos y que en el fondo son la casa de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Bueno, pues ahora tiene la palabra Jorge Puello. Adelante.
Bueno, pues primero de todo, muchas gracias por convidarme a la plataforma aragonesa progresista. La verdad que también es un orgullo poderme dirigir ante todos vosotros, ya por fin como diputado, en todo lo que ello supone, en esta nueva experiencia, como decíais, que soy Nobel. Pero llevamos muchos años en política y al final llevamos muchos años trabajando también por esa guerra cultural, por esa lucha cultural en la que estamos como aragoneses y aragonesas inmersos y sobre todo ante estos momentos reaccionarios que estamos sufriendo también desde Aragón y de estos gobiernos de la vergüenza, como podemos ver de PP Vox en Aragón, nombrando a directores generales y directoras generales directamente franquistas, con situaciones, la verdad, que son extrañas y que son de una época pasada. Por ello, como decía Susana, con quien es un orgullo poder estar en el mismo foro y también en el Congreso, pues hemos conseguido frenar a esa ola reaccionaria. En Europa está siendo también frenada en algunos países, en otros países vemos cómo sigue creciendo, vemos cómo los conflictos en Israel también hacen que esa ola de ultraderecha y esos conflictos sigan expandiéndose. Pero desde nuestra posición como Sumar Aragón queríamos trasladar también que hemos conseguido los 3 objetivos que nos planteábamos desde el inicio de la campaña electoral. Queríamos frenar el avance de la ultraderecha y lo hemos conseguido. Queríamos poder seguir manteniendo un gobierno progresista y también trabajando por un espacio progresista y estamos consiguiéndolo y hemos puesto los mimbres para que ello pueda pasar con este acuerdo de gobierno. Y también hemos conseguido poner, por fin, otra vez y después de mucho tiempo, una voz íntimamente aragonesa en Madrid y que defienda los intereses de Aragón. Y en ese sentido hemos podido arrancar esos acuerdos de la agenda aragonesa, porque la agenda aragonesa es todo aquello que afecte a los aragoneses, a los trabajadores y trabajadoras aragoneses y aragonesas. Es directamente hablar de financiación y poder tener una mejor sanidad y una mejor educación, pero también esa agenda aragonesa, el que un trabajador o una trabajadora de Malpica, de la Cartuja o del Rincón pueda ver mejorada su situación laboral y también esa reducción de jornada sin reducción salarial, esa subida del salario mínimo, todas esas cuestiones de carácter social, pero que también nos afectan directamente a los aragoneses y aragonesas. Y en especial también pues, a los jóvenes en situaciones de... Si además pienso en amigos míos que viven en zonas tensionadas, como pueden ser Benás, Pandicosa, Chaca, Graus, como puede ser Albarracín, Alquézar, y todas esas zonas y también controlar esas zonas tensionadas, garantizar un acceso a la vivienda, garantizar que pueda controlarse el precio del alquiler, y luego también un cambio de sentido en cuanto a la concepción del Estado, a intentar trabajar por un Estado plurinacional sin miedo, a hablar directamente, como se habla en el acuerdo de gobierno, de la creación de un sistema que no sea centralista y radial alrededor de Madrid, de ese España dentro de España que es Madrid, según Ayuso, y poder trabajar, como se dice en el acuerdo, por un sistema y por un Estado más en malla, interconectado los unos con los otros. Y por ello también es un acuerdo histórico en cuanto a muchas otras reivindicaciones que se plantean históricamente desde Aragón y que es la primera vez que están reflejadas, pero que creo que posteriormente podremos desarrollarlas. Han sido 3 meses de negociaciones, ha sido duro, como todos, éramos noveles en muchas cosas, al menos en mi caso, pero también contábamos con la experiencia de toda la izquierda aragonesa que lleva muchos años trabajando detrás de todo ello. Y la verdad que es un momento de orgullo el poder traer este acuerdo, poder explicarlo aquí y sobre todo también encontrar estos espacios de rendición de cuentas, de democracia pura, de poder encontrarse con el asociacionismo, con las personas, con los sindicatos que al final son los que vertebran y construyen verdaderamente Aragón. Y por ello, pues reiterar mi agradecimiento por invitarme aquí. Gracias, Jorge. Si queréis empezar a preguntar, un poco como decía Susana, por no hablar a bulto del acuerdo, si queréis preguntar cosas concretas, decir lo que habéis visto. Bueno, pues muy buenas tardes y en primer lugar dar las gracias a las personas de la plataforma por permitir y por facilitar, más que por permitir, el hecho de que, de que 2 diputados, de que una diputada y un diputado en el Congreso, pues expliquen aquí algo tan importante como lo que significa un acuerdo que es un acuerdo de investidura, pero que es un acuerdo evidentemente de gobernabilidad y un acuerdo de legislatura. Además, con temas, como decía tanto Jorge como Susana, que son evidentemente transversales, que exceden, que nos incluyen a todos los aragoneses y las aragonesas, pero que también nos exceden, ¿no? Y yo creo que eso es lo bueno y es lo que tiene la virtud de ese acuerdo. Y luego también decir que evidentemente, pues, que no queda
no queda otra. Tiene que haber un gobierno progresista, tiene que haber un gobierno en el cual tanto el Partido Socialista como Sumar lideren, y yo creo que eso es una cuestión que conseguimos el 23 de julio, todas y todos juntos, y que tenemos que hacer todo lo posible porque esa legislatura, que hay quienes por ahí dicen que será una legislatura corta, pues evidentemente que no lo sea, y que sea la legislatura fructífera que ese acuerdo de PSOE y Sumar parece que va a permitir, ¿no? Yo tengo que alabar, soy una persona de izquierdas, evidentemente, por eso estoy en este foro, y me toca alabar ese acuerdo. Por supuesto que sí, pero lo que me toca preguntar es qué garantías tenemos de que los puntos reflejados en ese acuerdo definitivamente vean la luz. Yo estoy convencido de que es un acuerdo de máximos, ¿no? Y que evidentemente, tanto el Partido Socialista como Sumar van a hacer todo lo posible, todo lo que esté en su mano, porque al final de la legislatura, cuando den cuenta, esos puntos se hayan conseguido. Pero particularmente creo que nos tenemos que emplear, las gentes de la izquierda, tenemos que emplearnos, las gentes de las bases sociales de la izquierda, para, tanto al Partido Socialista como a Sumar, darles esa fuerza que necesitan para que esos puntos se lleven a cabo. Por lo tanto, esa sería la pregunta, ¿no? Si hay algún tipo de comisión de seguimiento, si hay algún tipo de seguridad, si hay algún tipo de... que no se quede en papel mojado, ¿de acuerdo? Yo creo que es muy importante que eso que estamos consiguiendo, que esa ilusión que se ha conseguido desatascar, que se vea que ha servido para algo. Muchas gracias. Carmina, adelante. Buenas tardes y muchas gracias a la plataforma y a Jorge y a Susana por querer explicarnos y debatir sobre las claves de este acuerdo importante y esperado del PSOE con Sumar. Creo que el acuerdo, lo he leído, muestra una continuidad de lo que había sido hasta ahora la coalición de izquierdas. Me parece muy positivo, voy a recalcar algunas cosas, pues no enrollarme porque he visto bastantes cosas que os las voy a someter a reflexión, porque preguntas sobre estas líneas generales, que es una ponencia o una declaración de intenciones, pues posiblemente no tenga las respuestas, ¿no? A mí me parece muy positivo que respecto a la educación se hace especial hincapié en la tolerancia, en el laicismo. Y luego que las principales medidas a tomar tengan que ver con ámbitos sociales. La vivienda, la sanidad, el incrementar la cartera de servicios, prestaciones en relación a la salud mental, etc. Y en relación a la salud mental, quería hacer una reflexión y trasladaros alguna sugerencia, también respecto a vivienda y alguna otra cosa. En el objetivo, en el apartado cuarto, dentro del apartado cuarto, en el subapartado de sanidad, se establece que habrá que garantizar el derecho a la salud de todos los niños y adolescentes mediante el acceso, entre otros, a la salud mental universal, pública y de calidad. El acuerdo plantea que la vía para alcanzar esta garantía es el incremento de servicios y prestaciones de la sanidad pública en el marco de un pacto de Estado. En concreto, refuerzo de la ratio de especialistas en salud mental y un plan de prevención de suicidio juvenil, lo que nos lleva a la necesaria actuación en el ámbito educativo mediante la ampliación de plazas de formación en medicina, psicólogos, enfermería. Y como quiera que la implantación de estas medidas están formuladas a medio o largo plazo, el planteamiento, la reflexión o la sugerencia que yo quería hacer es la siguiente. Está habiendo muchísimos más casos de los que aparecen de salud mental en jóvenes, no tan jóvenes, en adolescentes. Entonces, ante este gran incremento de problemas de salud mental en nuestros jóvenes, derivados muchos de ellos por problemas escolares, familiares, drogas, dificultad de acceso al trabajo, propondría acometer medidas de carácter urgente en concreto para su prevención, detención temprana y tratamiento rápido. Ahora un chaval que tiene problemas o va a un reformatorio que a lo mejor no es lo propio
según su comportamiento, o va casi directamente a ingresar en la unidad de Miguel Servet, en la unidad de subagudos o agudos. Entonces, esa sería proponer algún sistema o institución de prevención anterior a entrar en el Miguel Servet y estar allí 2 meses, ¿no? En subagudos. Y respecto a otra reflexión que me he hecho respecto a lo de la vivienda, ya sabemos que la ley de vivienda tiene un carácter, central, ¿no? Es necesario desarrollar esa ley de vivienda para que sea la administración central la que establezca cuáles son esas zonas tensionadas de las que hablaba ahora Joaquín, de los municipios, y determinar dónde se puede intervenir el mercado y limitar precios de alquileres, y que sea la administración central la que establezca esos términos, ¿no? Bueno, ahora se habla de que el acceso a la vivienda es un derecho, se habla del 5º pilar del Estado, que es un derecho constitucional y que su regulación debe ser garantista para la ciudadanía y no puede quedar en manos del libre mercado. Y luego otra cosa que me ha llamado la atención es que en el apartado 11, al final, en el párrafo 6 se dice que se trabajará a favor de un nuevo pacto de migración y asilo que esté en línea con los valores de dignidad humana y solidaridad establecidos en los nuevos tratados. Pero no dice nada el acuerdo, no se contempla el fenómeno de la inmigración, que está teniendo especial relevancia en estos momentos en Canarias como uno de los principales ejes de la política interna, y no se dice nada de la gestión nacional. Entonces sí que quería trasladaros estos 3 aspectos. Otras cuestiones me han parecido positivas en cuanto al impuesto de los beneficios extraordinarios y tal, pero tampoco me voy a enrollar. Pero sí que el problema de la salud mental, el desarrollo de la ley de vivienda y la cuestión de la migración me parecen 3 temas fundamentales a tener en cuenta. Entonces, bueno, ya me diréis. Muchas gracias. Vale, gracias. Bueno, Carmina ha desarrollado muchos temas. Os rogaría que fuerais breves para que luego ellos no se vuelvan locos a la hora de responder a tantas cosas. Y dado que ella ha tenido la amabilidad de plantear varios temas, es posible que evitemos repeticiones si se fuera a dar el caso, quiero decir, ¿vale? Entonces, a continuación, Manuel Martínez. Sí, buenas tardes. Y desde luego, en primer lugar, agradecer tanto a Susana como a Jorge vuestra presencia en esta plataforma. Con ello no estáis haciendo nada más, pero tampoco nada menos, y es muy importante que dar cuenta a la provincia a la que representáis de vuestra gestión como diputados. Yo estoy muy contento de que estéis aquí esta tarde, y como miembro de esta plataforma espero y deseo que no sea la primera vez, sino que sea la primera de muchas en las que comparezcáis ante nosotros, pues para explicar, para preguntar, para solicitar nuestras reflexiones, nuestro apoyo, ¿no? A la política que tenéis que representarnos en Madrid, en el Congreso de los Diputados. Me he leído el acuerdo con bastante detalle. Creo que estamos hablando pues nada más y nada menos de unas 240 o 250 medidas, medidas las que contempla el pacto alcanzado entre el PSOE y Sumar para esta legislatura, y me parece importantísimo. Como ha dicho Carmina, mi querida compañera en tantas batallas y lides, supone una continuidad en la política social que este gobierno progresista, este gobierno de izquierdas, ha desarrollado a lo largo de la legislatura pasada, en la que, a pesar de que cayeran las 7 plagas de Egipto o quizá alguna más sobre España, el gobierno fue capaz de estar
pues por encima de muchas situaciones y solucionar enormes problemas como el de la pandemia, pero además avanzar en derechos como derechos laborales, creación de puestos de trabajo fijos, avance en políticas sociales, el tema de las pensiones, tantísimas cosas que tantas veces hemos comentado en esta plataforma, ¿no? Parece que todas las medidas pues, siguen en esta dirección. Hay medidas muy ambiciosas como el avance hacia el pleno, la consecución del pleno empleo, y en este sentido una medida importante será la disminución de la jornada laboral que se plantea claramente en el acuerdo, el mantenimiento de las políticas fiscales de los impuestos a la banca y a las grandes empresas, las energéticas entre ellas, el derecho, como ha dicho Carmina, a esa vivienda digna, ese quinto pilar del estado del bienestar, que es la vivienda. Y en educación, la consecución, por fin, lo llevamos, en fin, yo como sindicalista de enseñanza durante muchos años lo hemos trabajado y lo hemos reivindicado, el conseguir ese 5% del PIB para gasto educativo, fundamentalmente en apoyo de la educación pública. En ese sentido, la propuesta de la universalización del 0,3 y como una etapa educativa, y en concreto que al final de esta legislatura todos los niños de 2 años puedan tener derecho a una escolarización pública y gratuita, me parece una medida importantísima. Pero indudablemente esta legislatura, si por algo se va a caracterizar, va a ser porque en materia de política territorial hay que dar un avance importantísimo, ¿no? Hay que reconocer de una vez esa España plural que conforma el Estado, ¿no? Y en ese sentido, pues va a haber una medida inmediata que va a ser la ley de amnistía, que se va a elaborar y que se va a promulgar. Desde aquí hago una propuesta interna a los miembros de la plataforma que hoy estamos reunidos en esta videoconferencia, ¿no? Y es que al igual que creo que fue entre marzo y junio del año 21, hicimos una campaña importantísima de recogida de firmas, recogimos cientos de firmas en Aragón y en toda España, miles de firmas de apoyo a los indultos. De igual manera nos planteemos el que podamos iniciar en estas próximas semanas y meses pues una campaña de recogida de firmas en apoyo a la ley de amnistía en cuanto la conozcamos, la estudiemos y veamos cómo orientarla. Yo creo que es necesario que desde la sociedad civil apoyemos esa ley de amnistía, que es una ley del perdón, que es una ley de la reconciliación, que es una ley en la que de nuevo volvamos a reencontrarnos todos en convivencia y en paz, ¿no? Por tanto, presiento que los ataques, bueno, ya lo sabemos y lo estamos viendo, los ataques no solo de la derecha, sino de una parte también de sectores progresistas que no acaban de entender la ley de amnistía, van a ser grandes, y por tanto es importante que saquemos pecho fuera una vez más, lo hemos sacado muchas veces, sigámoslo sacando, pues para apoyar una ley que va a ser, yo creo, muy importante para el futuro de Cataluña, pero también y para el futuro de España, ¿no? Esto de cara a la plataforma y de cara a Susana y a Jorge. Mirad, en esta plataforma a lo largo de esta legislatura pasada, uno de los problemas graves que hemos encontrado en el gobierno progresista fue la publicación inmediata de las discrepancias políticas existentes en vuestro seno. Las discrepancias van a producirse, eso es evidente. No es lo mismo, en fin, la cosmovisión del Partido Socialista de la de Sumar. Son dos espacios políticos que están en ámbitos cercanos, pero que no son el mismo, y por tanto discrepancias van a producirse a lo largo de toda la legislatura. Pero así como
desde el primer momento, desde el minuto 1 en la legislatura pasada, esas discrepancias salieron inmediatamente a la luz pública y se magnificaron, por tanto, porque, bueno, ¿qué más quiere el adversario que magnificar los desencuentros y problemas que tengamos entre nosotros? Se magnificaron inmediatamente, pues que en esta legislatura no vuelva a pasar, porque eso produce desencanto, incluso entre nosotros. Es decir, el esfuerzo es importante, el esfuerzo que se ha hecho para que alcancemos, para que alcancéis, para que se haya alcanzado el acuerdo, esas 240 o 250 medidas del pacto, es importantísimo. No se va a poder conseguir todo, También lo ha dicho, no sé si ha sido Carmina o Joaquín, creo que ha sido Joaquín, es un acuerdo de máximos, tengámoslo claro, hay que intentar conseguirlo al máximo, pero no se va a poder conseguir todo. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, vamos a necesitar el apoyo de PNV, de Junts, que son dos partidos de derechas, son dos partidos de derechas que estarán en desacuerdo con la reducción de la jornada laboral y que estarán en desacuerdo con el mantenimiento en la política fiscal de impuestos a la banca y a las empresas energéticas, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a tener grandes dificultades para conseguir todo y va a haber discrepancias dentro de la coalición. Esas discrepancias, por favor, ventilémoslas dentro de la coalición y ocupémonos de que salgan lo menos posible, salvo que sean cuestiones de Estado, cuestiones de principio, que salgan lo menos posible a la opinión pública. Porque si eso ocurre, pues se volverá a producir el fenómeno de desafección, el fenómeno de echar tierra sobre y ocultar con las discrepancias los avances positivos que se vayan dando. Nada más, gracias. Gracias, Manuel. Bueno, vuelvo a reiterar que intentéis ser lo más breves posible. Son las 9 menos 20 y hay 3 palabras pedidas. Si queréis, Susana y Jorge, responded este primer bloque y luego cedemos la palabra a las otras 3 personas y respondéis allí, ¿vale? Vale. Yo rápida y bueno, a Joaquín le diría que el mejor aval es el trabajo que hemos hecho y el cumplimiento que hemos tenido de estos últimos años, en esta última legislatura, del acuerdo que en su día firmamos con Unidas Podemos. En unas condiciones muy difíciles, contra viento y marea, pues hemos sacado a España adelante, en una coyuntura, por decirlo de alguna forma, extrema, o sea, con desafíos inéditos. Hemos tenido un volcán, la pandemia, todo lo que decíais, incluso una guerra en suelo europeo, y hemos intentado cumplir todos aquellos los puntos que han sido posibles. Hemos aprobado más de 200 leyes en el Parlamento. Quiero decir que es un acuerdo de voluntades, pero la intención es cumplirlo. Y eso pues se demuestra que hemos podido hacerlo porque lo hicimos con el acuerdo que firmamos con Unidas Podemos. Todo aquello que fue posible se hizo y se lograron grandes logros. Y cómo se sigue, pues yo no lo sé cómo se va a hacer esta vez, pero sí que te puedo decir que la vez anterior se firmó un protocolo de funcionamiento y de coordinación y desarrollo de seguimiento del acuerdo que se había firmado. Y entre los puntos que había en ese protocolo había la creación de una comisión permanente de seguimiento de este acuerdo. Y entonces, desde los primeros 30 días de formación, esta comisión se iba reuniendo, iba coordinando y viendo los objetivos. Carmina, pues tiene razón en todo lo que has dicho, está muy bien lo que has planteado respecto a la vivienda, la migración, todo ello, todo que son temas sociales. Y yo terminaría diciéndole a Manuel que me parece muy oportuna la reflexión que haces de las discrepancias políticas, como siempre, en todas las organizaciones y en todos los grupos, y con lo que tenemos delante, con la derecha que tenemos, pues es mucho mejor que se hagan en casa. También es importante que los diputados y diputadas y bueno, todos los representantes públicos rindamos cuentas de nuestro trabajo en foros como el que hoy nos habéis convocado o en cualquier otro que sea oportuno. Así que por nuestra parte, creo hablar en plural, encantados de hacerlo aquí. Y Jorge, te toca.
Genial, gracias, Susana. Sí, en cuanto a la primera pregunta de Joaquín, sí que creo que tiene que existir ese mecanismo de seguimiento, esa comisión de seguimiento, esa comisión permanente que comentaba también Susana, y más allá de todo ello, creo que tiene que existir ese compromiso de llevar adelante todos los acuerdos. Luego, por ir brevemente también, una cosa que sí que decía Carmina, relacionada con el tema de la salud mental, yo creo que en muchas ocasiones la salud mental de los jóvenes ya no tenemos ese complejo de decir vamos al psicólogo o dejamos de ir. El problema es el acceso, como decía, y esa primera detección temprana que se puede hacer a las personas que puedan estar sufriendo problemas de salud mental, pero ya no directamente problemas de salud mental que sean clínicos de psiquiatría, sino poder acceder a un servicio de salud mental psicológico también en unas detecciones más tempranas y en momentos previos antes de desarrollar pues, esas enfermedades. Comentabas también, Carmina, el tema del desarrollo de qué zonas son tensionadas y qué zonas son tensionadas por el turismo, que sea de competencia estatal. La vivienda es competencia autonómico y yo creo que también desde donde mejor se puede llegar a conocer la realidad de los diferentes terrenos es desde el propio terreno, es desde las propias autonomías. En ese caso yo sí que tendría esa discrepancia. Y ya sé que nos gobierna PP Vox, ya sé que la contingencia y es esta y este es el contexto, pero yo creo que eso sí que no se pueden perder según qué competencias. Por otro lado, en cuanto a una cosa que lo decíais, Manuel y Carmina, que se trata de un acuerdo de continuidad. Sí es cierto que hay mucha continuidad en cuanto a la política social, en cuanto a la subida del salario mínimo, en cuanto a la reducción de la jornada laboral. Son políticas continuistas en muchas ocasiones, pero este pacto de gobierno no es un pacto continuista. Es mucho más exigente en otros muchos términos y en otras materias que son el entendimiento del propio Estado español. Desde el Grupo Plurinacional Sumar tenemos ya precisamente, en el propio nombre se dice, somos plurinacionales. Entendemos el Estado plurinacional de una manera diferente. No todo es ese Estado plurinacional como se puede entender exclusivamente desde partidos independentistas en Cataluña o en Euskadi o en Galicia, sino es un entendimiento diferente. Y en ese pacto hay muchos factores que también afectan a cómo entendemos ese Estado español. Unos de ellos son cómo entendemos el reto demográfico. Históricamente también desde Aragón se han hecho muchas reivindicaciones y para mí una de las victorias más importantes de este acuerdo de gobierno es ese acuerdo que garantiza servicios básicos y de calidad a 30 minutos. A 30 minutos, que para mucha gente de la provincia de Huesca o de la provincia de Teruel es impensable y para otros de la provincia de Zaragoza también. Es decir, esto es una cosa que tenemos que intentar darle forma, pero es complicadísimo, de verdad. Yo me pongo en la piel de una persona de Matarraña o una persona que viva en Castanesa, por ejemplo, y es realmente complicado que se pueda llegar a ver esto cumplido, pero vamos a estar ahí defendiéndolo en todo momento. Luego también se fortalecerán las políticas de lucha contra la despoblación, se garantizarán el Internet en todo el Estado, el acceso a Internet, que es una cosa que cuando la comentas en Madrid muchas veces no se entiende, pero hoy yo he estado viniendo de Teruel y en algunos momentos no había Internet también. Y son cosas que desde Madrid son incomprensibles y también se encuentran en este acuerdo. Otros puntos de acuerdo y también que tienen que ver con la vivienda, y en este caso la vivienda rural, es el poder aprobar, como está en el acuerdo, que haya programas de arraigo para el asentamiento de personas que viven en pequeños municipios y que sean nuevas familias. O aprobar también el impulso a la vivienda rural. En muchos sitios vemos como, por ejemplo, en Albarracín no hay vivienda. En muchos pueblos del Pirineo no hay vivienda. ¿Por qué? Porque las viviendas están en mal estado, porque hace falta rehabilitarlas, porque no se está tampoco teniendo vivienda de calidad y sobre todo a un precio en el que la gente del propio lugar se pueda quedar a vivir allí, como comentábamos con las zonas tensionadas. Y luego para Aragón también es en ese no continuismo, que yo entiendo que esto no es un pacto continuista, porque en muchos casos, como digo, está representados partidos que no formaban parte, como puede ser del acuerdo de gobierno como tal anterior de entre Unidas Podemos y el PSOE, como puede ser Compromís, como puede ser Más Madrid, como puede ser Junta Aragonesista, como puede ser partidos como, o nuevas formaciones, como podemos ver de Más Mallorca. Entonces, hay hay muchos factores nuevos también que tienen que ser determinantes a la hora de llevar a cabo las políticas. Y repito, esa no radialidad del Estado,
tenemos que apostar por el Estado en malla, como se establece también en el propio acuerdo. Y en ese establecimiento del acuerdo en malla y en esa no repetición de la coalición, vemos puntos que son importantísimos para Aragón. Como por ejemplo que es primera vez en la historia de la democracia que en un acuerdo de gobierno se establezca el corredor cantábrico mediterráneo y la reapertura decidida de la línea de Canfrán en un acuerdo. Esto no lo habíamos visto nunca. Y el Canfrán, por un lado, por arriba, desde Po hasta Zaragoza, y por otro lado, desde Sagunto, conectando Teruel y conectando Zaragoza, es una línea vertebradora como no hemos visto nunca en un acuerdo de gobierno. Por ello, pues es un orgullo. Luego también el municipalismo, lo importante que es el poder dotar, como decimos, de la reforma de la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, el poder reforzar esa autonomía local, el poder dar suficiencia financiera a los municipios. Esto es esencial para Aragón, para nuestras comarcas, para nuestros pueblos. Es decir, es un impulso desde muchos otros puntos de vista, no solo de una continuidad de gobierno. Y perdón si me he extendido. Y por otro lado, creo que comentabais también los problemas que tiene la salud mental, la detección primaria, la detección temprana, perdón, y luego los problemas escolares y de drogas de los jóvenes, efectivamente, y luego los problemas de salud mental de los jóvenes, y en eso estoy muy de acuerdo con el diagnóstico que has hecho, Carmina, porque es real y cada vez es más, y es que ya es casi una crisis filosófica de que los jóvenes nos encontramos en una situación que vemos que no hay futuro medioambiental, laboral, vitalmente de vivienda, en muchos aspectos. Creo que este pacto tiene que servir para devolver esa esperanza a los jóvenes, para volver a no confiar ya en la política, a confiar en un futuro digno para todos ellos. Perdón si me he extendido. Bueno, Jorge, no te disculpes por extenderte, que Susana y tú estáis aquí los dos para extenderos. Faltaría más, o sea que no os preocupéis, en absoluto os habéis extendido. Si os parece, ya las horas que son, intervenís todos los que tengo anotados, lo más breve que podéis, por favor, por favor, por favor, por favor, y que luego Susana y Jorge os puedan responder, ¿vale? Entonces, Demetrio. Buenas tardes. ¿Me escucháis bien? Sí. Como estoy lejos en Galicia, pues mira, primero agradeceros, como siempre, que me admitáis infiltrado en vuestras filas, y luego agradecer también a los dos ponentes, tanto a Susana como a Jorge, las explicaciones que nos están dando. Yo no voy a entrar en el contenido del acuerdo. El contenido del acuerdo, que para mí no es de máximos, es el mínimo común que podemos encontrar entre partidas de máximos de cada una de las partes y que en la negociación han llegado a ese mínimo común, ¿no? Pero bueno, es una cuestión semántica y por lo tanto no me voy a parar tampoco en ello. Yo lo que diría que es, después del resultado que se preveía en las elecciones generales y el que se dio posteriormente, tenemos que estar encantados con poder reeditar un gobierno de coalición progresista. Pero como se dice muchas veces en algo que hay en muchas tabernas del país, el cartelito que dice hoy hace un día estupendo y ya veréis cómo viene alguien lo joven, pues nosotros, en una de las preocupaciones que tenemos, dada la correlación de fuerzas, que es algo que no se menciona habitualmente, pero que es fundamental, porque es lo que hay que analizar, ¿sí? Es lo que hay que saber para actuar. Yo creo que el acuerdo es muy buen acuerdo, pero además supone que haya no solamente un gobierno progresista en nuestro país, sino una contribución desde los resultados electorales y desde ese propio gobierno progresista, que va a tener que contar con la coalición o con la ayuda de otros elementos progresistas que están en el Parlamento, pues podemos también jugar un papel importante en esa batalla contra la extrema derecha, contra las posiciones nazifascistas que están surgiendo en Europa, precisamente aliándonos y trabajando conjuntamente hombro con hombro con otras fuerzas europeas que están en eso mismo, en una batalla que es la más importante. Precisamente los resultados que está habiendo, económicos, sociales, la propia evaluación que hacemos de los resultados del anterior gobierno progresista, nos dicen que hoy no son los principales problemas que tiene el país
tanto el desempleo como los salarios, fundamentalmente son la cuestión económica, la no redistribución de los enormes beneficios que están teniendo las empresas grandes, los grandes grupos, con el conjunto de la población para solventar los problemas serios que se tienen todavía y que hacen que la gente vea, en primer lugar, en estos momentos, el tema de la cesta de la compra como el principal problema que tienen. Entonces, yo creo que hemos avanzado y seguimos avanzando, porque eso que se comentaba ahí, que no es únicamente un gobierno para continuar lo que estaba haciendo el anterior, sino también para tratar de mejorarlo y avanzar más, hay que tener siempre en cuenta la correlación de fuerzas existente. Esperemos que las críticas que vienen, en muchos casos, desde nuestro propio campo, que lo estamos viendo, no solamente que aparezcan públicamente, no, sino que están sucediendo, que están dificultando que la gente pueda entender y comprender y apoyar más decididamente todo esto, pues yo creo que es una de las tareas más importantes que tenemos que hacer. Yo creo que el acuerdo que hay no solamente tiene que responder a la correlación de fuerzas interna, sino también a la externa, y por lo tanto ser realistas, hacer el análisis concreto de la realidad concreta y actuar según la correlación de fuerzas y no como nos gustaría y nos encantaría que fueran las cosas. Gracias. Gracias. José Gabriel, por favor, brevedad, brevedad. Me quedan 3. José Gabriel, José Luis y David. Bueno, agradecimientos, vale, todos los que se han dicho, los reitero. También yo lo que quería era hablar un tema sobre migración y sobre el tema de extranjería. Llegó en enero al Congreso una iniciativa legislativa popular pidiendo una regularización extraordinaria de migrantes, con 600.000 firmas de apoyo. Imagino que Susana, que estabas entonces como parlamentaria, pues lo recordarás y bueno, intentaré luego poner el enlace en el chat. Pero era pues para pediros que hagáis lo posible porque esto salga adelante, facilitarlo y que hace falta en estos momentos en el país por muchos motivos el facilitar esa regularización extraordinaria con la que se calculaba que 400.000 personas podrían adquirir los papeles. Muchas gracias. José Luis. Gracias. Bueno, voy a ser muy breve. Yo quiero destacar 3 aspectos de gran valentía. Uno, enfocar por primera vez la reforma de la fiscalidad. Ya es hora de que 45 años después de la Constitución se apliquen los principios que dice la Constitución que debe cumplir el sistema tributario. Segundo, que se afronte también la reforma de la administración pública, porque, ojo, sin dinero y sin una administración que funcione, la mayor parte de las políticas, y no quiero citar algunos ejemplos de la legislatura pasada, no llegan del todo a la gente. La tercera que es de destacar, y que también me parece una valentía extraordinaria, es plantear un nuevo modelo de acceso a las carreras judicial y fiscal. Porque efectivamente hay una endogamia debido al alto coste que tiene el prepararlas. Y yo quiero hacer 2 preguntas. Uno, ¿cómo se implementará los cuidados? Y segundo, si se va a plantear el mejorar la comunicación de lo que hace el gobierno y de lo que hace la coalición, porque es una cosa en la que, a juicio de muchos, hubo un suspenso clarísimo en la última legislatura. Gracias. Vale, le voy a dar la palabra a David, pero antes, por si no os habéis fijado en el chat, Benito ha puesto Ley de Dependencia, modelo residencial, Sáhara, despido, corregir los baremos actuales, vuestra opinión. Le doy la palabra a David y luego hacéis el completo, si os parece. David, adelante. Gracias. Bueno, lo primero, darle las gracias tanto a Jorge como a Susana. Más que me parecerme bien, que me lo parece, me parece también valiente y un ejemplo, que se dé la cara y que se dé la cara con la gente que hemos depositado la confianza en la izquierda. Y yo voy a centrarme en un tema que nos preocupa a muchos aragoneses y aragonesas, que es el tema de la temporalidad en el empleo público en la comunidad autónoma. Leo en el programa que pone un punto que dice: culminaremos el proceso de estabilización de empleo temporal en las administraciones para consolidar un modelo de empleo público estable y de calidad, dando cumplimiento a la ley que establece un porcentaje máximo de temporalidad del 8% para el conjunto de los empleados de las administraciones públicas.
ese 8%, aparte de ser complicado de conseguir, sí que marca la posibilidad o no de que un montón de fondos europeos que están asimilados a lo que pide Europa para el conjunto de las administraciones públicas en España, desde luego en Aragón, ahora mismo, a día de hoy, estamos en el 50%. Entonces, tal como se está aplicando la ley ahora mismo, tanto por el anterior gobierno autonómico como por este, sí que nos pone en un peligro evidente de no cumplir con eso a finales de 2024, que es cuando tenemos que estar en el 8% en el conjunto de la media nacional. Si se sigue por este camino, con la mala aplicación de una ley 2021 y de un Real Decreto 5/23, así no vamos a llegar. Ponéis que se quiere cumplir, pero claro, va a ser muy complicado. Va a llevar mucha judicialización, va a llevar muchos chascos de procesos selectivos y procesos que ya están abiertos, pero que se van a eternizar, porque una cosa es lo que se quiere hacer con los concursos oposición y otra cosa es luego los tiempos que se pueden cumplir o no con esos concursos oposición. Entonces me gustaría saber si desde el Gobierno de España, que estoy convencido de que se va a llegar y de que vais a conseguirlo, si se va a hacer algo más para intentar que las administraciones que no están cumpliendo, no así por ejemplo en estos asuntos como la catalana, la gallega o la andaluza, que también se ha puesto las pilas, si se le va a intentar poner las pegas al cuarto al gobierno de PP y Vox en Aragón para que cumplan con ese 8%, por lo menos a nivel autonómico. Nada, muchas gracias. Bueno, la de David era la última palabra. Hay una nueva cosa en el chat que dice: la iniciativa legislativa popular se llama Esenciales, la ha puesto José Gabriel, tuvo más de 600.000 firmas de apoyo y su tramitación quedó congelada por los procesos electorales de mayo y julio. En un momento tan grave con el crecimiento de la xenofobia, una medida como esta puede ser un revulsivo democrático y solidario muy importante. Bueno, pues ya, Susana, Jorge, cerrad la charla de hoy, contestad lo que podáis en el orden que prefiráis y bueno, pues adelante. Agradeceos las reflexiones que hacéis. Demetrio desde Galicia, que vosotros también tenéis allí un proceso importante ahora porque tenéis que intentar que haya un gobierno de izquierdas. José Gabriel, el tema de migración pues es muy importante. Sería importante también que se llevase a cabo un acuerdo europeo con todo el tema de migración y asilo, un gran pacto que no se ha podido hacer y con todos los gobiernos de ultraderecha que hay en Europa va a ser complicado. La iniciativa legislativa popular, pues está bien si nos la podéis trasladar los organizadores. Se puede buscar también aquí en el registro, por supuesto. Y bueno, pues cuando se ponga en marcha la nueva legislatura, pues habrá que retomarlo. Aquí estamos para ayudaros en lo que se pueda. Coincido contigo totalmente, José Luis, no sé si valentía, gran valentía o no, pero sí el acierto de apuntar en el acuerdo el tema de la fiscalidad, la reforma de la fiscalidad, la reforma en la administración pública, tan necesaria para evitar duplicidades, burocracias y sobre todo también el acceso a las carreras judiciales y también de altos funcionarios del Estado, que es donde nos encontramos que hay una gran derechización o personas que no todo el mundo tiene la oportunidad en su casa de estarse 3 o 4 años estudiando sin poder trabajar. Entonces, bueno, pues digamos que hay personas que tienen mucha más facilidad y esto hay que regularlo de otra manera. El tema de la comunicación, yo por mi parte trasladaré a la dirección de mi partido lo que nos han hecho llegar en muchas otras ocasiones. Y David, respecto a la temporalidad, pues bueno, como bien tú sabes, posiblemente porque lo sufres mucho mejor de lo que lo sé yo, que es otra de las leyes que hemos aprobado aquí, pues se aprobó en el 21 la ley de medidas urgentes para reducir la temporalidad del empleo público. Es un primer paso importante. Sin duda, luego se tiene que cumplir desde los gobiernos autonómicos. Se hizo en el 21, estamos en el
apenas ha pasado 1 año y medio porque se aprobó en diciembre, con lo cual, bueno, pues tenemos que seguir insistiendo y trabajando en este modo para, pues bueno, pues para que se reduzca la temporalidad y también hacer cumplir a las comunidades autónomas. Ahora lo tendremos más complicado, tendremos que estar todos más vigilantes y más exigentes con los gobiernos autonómicos que tenemos. Y bueno, creo que no me dejo nada. Lo de Benito no lo he apuntado, pero luego nos podéis trasladar también y todos aquellos temas que no hayamos podido dar respuesta, pues por mi parte trasladar que haremos llegar a la plataforma lo que consideréis oportuno. Sabiendo que esto es un acuerdo que en nuestro caso, en el caso del Partido Socialista, tiene que estar sometido a la militancia, no me cabe ninguna duda que se va a aprobar y ojalá logremos formar un gobierno. Sí, José Luis, que comentabas el tema de la fiscalidad. Yo creo que una de las grandes victorias, una de las cosas que reclamábamos también en campaña, es el tema de que todas las empresas al final tengan que pagar el 15% del impuesto de sociedades. No era justo que viéramos cómo había peluquerías que estaban pagando un 17, algo y luego ver cómo, por ejemplo, grandes empresas no estaban dentro de estos límites. Una de las partes también es pues, un poco similar a la situación española a la europea. Otros temas que también son muy importantes que no se han tratado es también la reforma de la ley de competencia, o sea, de defensa de la competencia. Esto también puede garantizar que todas esas medidas que se llevan en torno a la fiscalidad también por ahí vean una salida. La reforma de la administración pública es una cosa que se viene reclamando siempre. Siempre que hay pactos de gobierno se habla de esa reforma de la administración pública y de la digitalización, y cualquier persona que haya pasado por la administración pública sabe que es una epopeya casi esa reforma, pero entendemos que también es necesario. En cuanto al nuevo modelo de acceso a la carrera judicial, como persona que se ha planteado directamente hacer esta carrera judicial y plantearse ser juez sin ningún tipo de recurso, es una garantía para todos aquellos estudiantes que tienen que estar 3, 4 años estudiando. Yo creo que esto es una de las medidas que también puede garantizar que haya una justicia más equilibrada y que no haya una justicia casi oligárquica en muchos casos o que esté directamente controlada por unos u otros. También en cuanto al desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial, creo que también eso es una de las cuestiones esenciales que se tiene que desbloquear de una vez por todas. Estoy de acuerdo también con Demetrio, con lo que ha dicho de la correlación de fuerzas, con José Gabriel de la regularización de migrantes, que puedan conseguir esos papeles, que también las iniciativas populares tengan también una salida y que haya una democracia también avanzada en lo que es el Estado. Entonces, que todas esas iniciativas populares encuentren no solo una vía de expresión a través de ellas, sino una vía también de solución. Y luego, comentaba David el tema de la temporalidad, el 8% la verdad que es ambicioso, más en Aragón, como comentabas, con ese 50% en el que estamos ahora. Pero yo por eso creo que también es importante que se aborde desde 2 puntos claves. Desde la educación se habla de esa temporalidad y de solucionar esa temporalidad, y también desde el sistema de salud, tanto sobre todo con los enfermeros y las enfermeras, pienso en este caso, que se aborda también directamente en el acuerdo intentar luchar contra esa temporalidad. En cuanto al Sáhara, las organizaciones que formamos parte de Sumar estamos a favor de la autodeterminación del pueblo saharaui, o al menos la que represento, y creo que es compartido, pero que se han quedado fuera muchos asuntos. También se han quedado fuera temas de autovías, posicionamientos claves en otros sentidos, y yo creo que hay que ser consciente de que es un acuerdo que yo no sé si es de máximos o en este caso, en muchos casos de puntos comunes, por llamarlo de alguna manera. Y pues yo también, por ejemplo, por eso creo que es tan importante que obras como el Canfrán o el Corredor Cantábrico Mediterráneo se citen literalmente, porque no es habitual que en acuerdos genéricos entren obras tan concretas, y en ese caso yo creo que también es una victoria de todos los aragoneses y aragonesas. Por lo demás, pues agradeceros a todos los que hayáis venido. No sé si con esto, Anabel, quieres ir terminando o nos darás otro turno. No sé si hay alguna palabra más de alguien que quiera preguntar algo que se haya podido quedar en el tintero. O que vosotros, si queréis cerrar de alguna manera, resumen los dos, pues adelante. Yo sí que me gustaría daros las gracias y trasladaros que tenemos un reto muy importante y que está claro para cualquiera que lo quiera entender. O sea, en primer lugar, ya dijimos todas las fuerzas políticas que están representadas en el Parlamento que no, rotundo,
a un gobierno de Feijóo y Abascal en la investidura de Feijóo. Y en segundo lugar, el reto lo tenemos ahora y es intentar formar un gobierno de coalición para seguir recorriendo pues, la senda de progreso que iniciamos hace unos años. Los votos se tienen que traducir en un gobierno que ofrezca pues, progreso, también estabilidad, indudablemente, y convivencia. Y bueno, pues a todos aquellos que estáis aquí, que entiendo que todos somos gente progresista, pues solicitarles su confianza y su apoyo para formar un gobierno progresista, y lo hago con la convicción de que creo que en nombre de mi partido pues podemos dar un gran salto como país y también como aragoneses y como españoles. Y bueno, pues empezar un programa sobre todo de país, no solamente de partidos, y un programa al servicio de la mayoría social, no a los intereses de unos pocos, que es lo que defiende la derecha de este país. Así que muchas gracias y aquí estamos para lo que necesitéis. Bueno, por mi parte reiterar el agradecimiento. Creo que es una plataforma muy útil. Creo que este tipo de rendiciones de cuentas de los políticos deberían ser más habituales de lo que realmente vemos y de lo que realmente son. Sí que es verdad que estamos ante un acuerdo que, repito, que es histórico y que creo que profundiza mucho, no solo ya en el tejido social, en el tejido laboral, sino también en el tejido plurinacional, en el tejido estatal y en la configuración del propio Estado, como se entiende. Creo que es importantísimo abordar el tema de la financiación autonómica, como se establece en el acuerdo, también de la financiación local. Creo que también esos procesos de escucha de renovables sean importantes, por eso también me he puesto esta camiseta hoy, porque los aragoneses también tenemos que ser parte de todo esto y creo que es importante que también tengamos esa voz en Madrid por parte de todos los diputados progresistas aragoneses que defiendan su tierra y sobre todo, y más allá, tenemos que ser conscientes de que los jóvenes estamos en una situación crítica. Y contra esta situación crítica está bien salud bucodental, salud visual, salud mental, pero sobre todo profundizar también en la causa de todo esto, que en muchas ocasiones es poder luchar realmente contra el cambio climático, generar esa esperanza, poder abordar el reto de la vivienda, del alquiler, poder copar ese alquiler, poder hablar de zonas tensionadas, poder también garantizar que no haya precariedad, garantizar salarios mínimos dignos, que los que los hemos cobrado varios años sabemos lo que es no llegar a fin de mes en absoluto, ni muchísimo menos. Yo creo que aunque se consiguiese este salario mínimo aún faltaría todavía profundizar en ello. Poder garantizar que la vida no sea ir del trabajo a casa y de casa al trabajo y que tu vida consista en 2 horas de tiempo libre que puedas tener al día para poder ir al gimnasio, poder cuidarte mínimamente. Tenemos que poder garantizar vidas plenas y por eso en este acuerdo hemos estado también desde Sumar profundizando en ello, en mejorar la vida de las personas. Si eso se consigue dentro de 4 años, si dentro de 4 años hacemos una mirada en retrospectiva y vemos que hemos podido mejorar la situación de los jóvenes y de las personas en general, habrá valido completamente la pena. Entonces, reiterar el agradecimiento a Anabel por la moderación y a todos los de la plataforma y todas las de la plataforma y que nos vemos en futuras ocasiones. Vale, muchas gracias. Yo quería cerrar sin dejar de decir que aspirar a mejorar la vida de la gente es lo mejor que se puede aspirar. Es la política con mayúsculas, entenderse. A veces se nos olvida porque parece que las cosas nos han venido regaladas y ya sabemos que la democracia en este país ha costado mucho. Nunca ha habido un gobierno como el que hemos tenido en esta última legislatura y este camino que se empieza a andar hoy, seguramente, estoy convencida, como decía David, que va a seguir adelante y va a poder permitir cambiar la vida de las personas, porque no nos olvidemos, el anterior gobierno de coalición ha sido el primero que hemos tenido desde el fallecimiento del dictador. No había habido nada parecido, hay que remontarse a la Segunda República para comparar algo parecido. Es decir, es muy histórico, no nos engañemos, esto es muy difícil porque un gobierno de coalición al final hay diferencias, es lógico, pero yo creo que también nos podemos sentir orgullosos y orgullosas de que se llegue a los puntos de acuerdo y que se sienten las bases para mejorar la vida de la gente. Así que muchas gracias, ha sido un placer estar aquí esta tarde con Susana y con Jorge y con todos los que habéis estado. Espero haberlo moderado lo mejor posible y esperemos que nos volvamos a ver en otras ocasiones. Muchas gracias. Lo has moderado genial. Muchas gracias, Susana, muchas gracias, Jorge. Ha sido un lujo teneros con nosotros y, bueno, de la misma forma que os ofrecemos, que os hemos ofrecido estar,
También os decimos que cuando consideréis oportuno, si consideráis que en un momento determinado es importante salir a la sociedad contando cosas, bueno, pues tenéis a vuestra disposición también esta humilde plataforma para poder difundir lo que son valores de izquierda, valores de progreso, políticas de izquierda, políticas de progreso. Al resto de gente que habéis acudido, agradeceros y pediros todavía una cosa más. Y es que es importante para nosotros que esto se grabe, se va a grabar, se cuelga en YouTube y luego lo difundimos. Por lo tanto, este ejercicio de democracia y de participación, democracia avanzada, que se decía antes por ahí, ¿no? Esto es un pequeño ejercicio de democracia avanzada, podamos difundirlo y podamos hacer que llegue a mucha gente. Así que os animo a que cuando os llegue el enlace de YouTube, pues lo difundáis entre vuestras gentes conocidas para que, bueno, lo que aquí se dice, las reflexiones que aquí se vierten, puedan llegar al máximo de gente posible. Gracias y hasta la próxima. Chicas, venga, que